se detuvo la grabación. Bueno, eh, podemos utilizar distribución exponencial, distribución normal, distribución uniforme, etcétera, 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 dependiendo de los parámetros o el comportamiento que nosotros tengamos dentro del ejercicio o de la simulación que queramos realizar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí nos dice que el tiempo de procesamiento es de 10 segundos. Eso quiere decir que una vez llega la materia prima, la máquina se demora 10 segundos procesándola, ¿verdad? Trabajándola, utilizándola. Sin distribución exponencial, sin ninguna distribución de frecuencia, nosotros podemos decir cada producto se demora 10 segundos o podemos decir que cada producto se demora 60 segundos o 120 segundos o si lo queremos manejar en minutos, le damos clic en la S, ¿verdad? Y nos dice, desplegamos la lista de frecuencia, el listado y decimos no, yo quiero que se demore procesando 5 minutos. Y entonces es donde vamos a empezar a correr nuestro modelo y vamos a darnos cuenta que se nos va a empezar a acumular en almacén de materia prima. ¿Por qué? Porque nuestra llegada de materia prima empieza a llegar, a llegar, a llegar, pero nuestra máquina se demora 5 minutos en empezar a procesar. Miremos, 7:45 y empezó a procesar el primero. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la máquina se demoraba 15 minutos cuando nosotros la encendíamos. Y miren cómo empieza a acumularse en el almacén o en cola, ¿verdad? La materia prima que nos va ingresando. Entonces vamos a detenernos, lo vamos a resetear y vamos a seguir mirando qué más nos permite hacer la máquina. Y entonces, no, resulta que no, a mí no me sirve así. La máquina no necesita tiempo para calentar. La máquina se va a demorar 0 segundos calentando, ¿cierto? Pero mi tiempo de procesamiento o mi máquina se comporta de una manera estadística con una distribución de frecuencia. Entonces, al lado del tiempo, ¿verdad? Sigamos dejándolo en segundos. Al lado del tiempo vamos a encontrar una lista desplegable y nos vamos a ir a distribución estadística. Como nosotros podemos ver, allí nos presenta gran cantidad de distribuciones estadísticas que existen y nosotros vamos a poder utilizar la que nosotros deseemos. Entonces, por ejemplo, encontramos la exponencial, ¿verdad? Y cuando nosotros damos clic en exponencial, él nos dice, bueno, una media de cuánto, ¿verdad? Y nosotros podemos decir que tiene una media de 5, por ejemplo. Y ahí nos dice cómo se va a comportar y cuál va a ser la desviación estándar para ese comportamiento. Entonces la máquina ya, nosotros sabemos que tiene una distribución exponencial. O, por ejemplo, podemos decir que tiene una distribución uniforme. Con un mínimo de cuánto, puede ser un mínimo de 0.5 y un máximo de cuánto, de 3, que es el comportamiento de la máquina. Entonces quiere decir que la máquina va a empezar a procesar o entre 0.5 segundos con un máximo de 3 segundos cada vez que le llegue un proceso. O la más común o la más utilizada, la distribución normal. Entonces nos dice, bueno, la distribución normal con una media de 10, con una desviación estándar de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que nuestro proceso se demore 10 segundos o se demore 8 o se demore 12 segundos, dependiendo de la distribución que nosotros estemos eligiendo. Qué Y así pena, como nosotros, ingeniero Juan Sebastián, qué pena sí señora, interrumpirte para hacerles la claridad que es probable, según estoy viendo acá, que nos queda un tiempo de la reunión de 4 minutos, pero entonces ya, bueno, lo único que les pido es a todos volver a ingresar con el mismo link y podemos seguir otra hora sin ningún inconveniente. Así que si de pronto se para la reunión, por favor ingresan y seguimos con el tema, pero pues cuando se nos pare la reunión. Listo, ingeniero, gracias. listo ingeniera, gracias. Y así como nosotros le dimos unas características o un comportamiento a la máquina, también se la podemos dar al almacén, ¿cierto? Entonces le podemos decir al almacén cuánto es el máximo que puede contener. Entonces el almacén solamente puede llegar a 1000 unidades. Si llega a 1000 unidades,
se detiene y no sigue recibiendo materia prima. Podemos decir, no, yo necesito que el almacén solamente, ¿cierto? Solamente me reciba 10 unidades. Si llegan más de 10 unidades, no las puedo recibir. O si por el contrario, no, yo necesito que lleguen 1000 unidades por día, pues el almacén va a tener una capacidad de 1000 unidades. Entonces recuerden que cuando estén en el ejercicio 5, van a tener que utilizar esta función de cuánto máximo puede tener la bodega, ¿verdad? Entonces, ese máximo es, por ejemplo, puede ser de 1000 unidades. Y me dice, ¿qué quiere que haga? Entonces, no, yo quiero que empiece a almacenarlo de manera vertical o que empiece a almacenarlo en un cuadrado, como lo estaba haciendo, y empiece ahí sí, encima a manifestarlo, o no, que solo lo muestre de manera en líneas horizontales, por ejemplo. Y le podemos dar una medida en metros al almacén, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces vamos a decir que el almacén nos puede almacenar 1000 unidades. Y esa llegada de materia prima, ¿cierto? Si le damos clic en materia prima, nos dice, bueno, ¿cuál es el comportamiento de las llegadas de materia prima? Entre ellas, entonces, de la llegada del paquete 1, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, de la tela 1 a la llegada de la tela 2. Entonces, aquí podemos hacer lo mismo que hicimos con la máquina. Podemos ir y decir, no, venga, él va a llegar de una manera uniforme, ¿cierto? Entre 2 y 5 minutos y 5 segundos, perdón. Entonces, eso quiere decir que cada 2 o 3 o 4 o 5 segundos va a empezar a llegar la materia prima. ¿Sí? ¿Cuándo quiere que empiece a llegar la materia prima? Entonces, la materia prima tiene que llegar desde el momento cero. Nos dice que el flow item class, no, es que yo no quiero cajas. Ustedes veían que el modelo ahorita me mostraba cajitas. Entonces, yo no quiero que lleguen cajas, yo quiero que lleguen cilindros o esferas o aviones o círculos o hombres o mujeres, ¿verdad? Entonces, digámosle, por ejemplo, cuando ustedes tengan que hacer una lista, simular la atención en un banco, por ejemplo, entonces no van a llegar cajas al banco, sino llegan hombres, llegan mujeres, entonces, o podemos decir que hasta llegan mulas. Entonces, digamos que van a llegar hombres, ¿verdad? Entonces, el almacén me va a almacenar hombres. Y la salida de materia prima, ¿verdad? Pues me va a mostrar unas estadísticas, me va a decir cuántas él las va a recolectar, me va a decir cuántas han llegado, cuántas han salido y simplemente me va a realizar como una función estadística del comportamiento. Hasta ahí vamos todo claro, entonces ya le dimos un comportamiento, entonces vamos a correr el modelo. Miren, démosle un poquito menos de tiempo para que veamos cómo es. Entonces, como nosotros dijimos que la llegada de materia prima eran hombres, entonces lo que nos va a empezar a almacenar, ¿cierto? O la fila va a ser ¿de qué? De hombres, y él va a empezar a mostrarnos que están atendiendo al hombre y el hombre sale. Atienden al hombre y sale, atienden al hombre y sale. Entonces vamos a darle stop y vamos a ver algo muy importante que es el dashboard.